Finalmente, la justicia ha resuelto que sean los tribunales ordinarios y no la justicia militar quienes vean el caso de los conscriptos de la Brigada Motorizada número 24 Huamachuco, esto en el norte de nuestro país. Recordemos, falleció Franco Vargas, un conscripto en Putre, esto fue en abril pasado, y otros 45 soldados resultaron con algún tipo de lesión, producto de alguna infección extraña que sufrieron en esta marcha. Se repite el tema de la marcha, a propósito de Antuco, acá también una marcha con estas dramáticas consecuencias, un soldado que fallece, digamos, en extrañas circunstancias. Y había una contienda de competencia, había que resolver si era la justicia civil o la justicia militar la que iba a investigar este tema. Todo indicaba que iba a ser la justicia militar. ¿Por qué? Porque todos los involucrados eran militares. Esto ocurrió en el contexto de una actividad militar, con oficiales y suboficiales al mando que eran militares y con conscriptos que también son técnicamente militares, que vienen de la civilidad, que hacía solo 2 semanas estaban en servicio militar, pero son técnicamente militares. Por lo tanto, todo indicaba que parecía que esto se iba a quedar finalmente en la justicia militar. De hecho, la fiscal militar llegó y tomó el procedimiento inicial, aunque de manera paralela la fiscalía también fue haciendo cosas. Pues bien, finalmente ha sido la justicia, la Corte Suprema más bien, la que ha determinado que sea los tribunales ordinarios los que determinen, los que investiguen las eventuales responsabilidades en la muerte de Franco Vargas y en las lesiones que sufrieron otros 40 y tantos soldados. Corte Suprema determina que Justicia Civil debe seguir tramitando la investigación por la marcha con criptos de Putre. Esta nota de la tercera del colega Arturo León. Dice: la segunda sala del máximo tribunal, integrada por las ministras Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y los abogados integrantes Leonor Echeverry, Juan Carlos Ferrada, descartaron la competencia de la justicia militar, argumentando que no resulta posible entonces solo acudir a las normas técnicas del rango legal que regula la jurisdicción militar. El fallo es bien técnico, no voy a leer muchas partes del fallo porque es demasiado difícil de entender. En este sentido, el hecho que los delitos investigados se hayan cometido no en actos del servicio militar, sino que con ocasión de ellos, como refiere el artículo 5º, numeral 3 del Código de Justicia Militar, no puede estimarse un argumento constitucionalmente suficiente que justifique por sí mismo la necesidad ineludible de sacrificar las garantías jurisdiccionales que configuran el Estado de Derecho. La justicia militar sacrifica las garantías jurisdiccionales. Yo creo que la justicia militar y nos pone este fallo en un escenario interesante, en algo que nosotros aquí en Sala de Prensa ya habíamos mencionado en otra oportunidad. La justicia militar debe ser reformulada porque es muy antigua, porque no ofrece a todas las partes garantías mínimas de un juicio justo, y lo dice aquí la Suprema, no puede estimarse un argumento constitucionalmente suficiente que justifique por sí mismo la necesidad ineludible de sacrificar las garantías jurisdiccionales. En la justicia militar se sacrifican esas garantías jurisdiccionales que configuran el Estado de Derecho, en beneficio de pretensiones de eficiencia técnica que evidentemente no resultan aplicables en la especie. El Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los juzgados de garantía, los tribunales orales, todos forman parte de un sistema que por allá por el año 2000, 2002 se implementó en nuestro país, que reformuló de manera importante nuestro sistema judicial, lo volvió más garantista para todas las partes. En fin, hay separación entre quienes investigan versus quienes condenan, un montón de circunstancias, la transparencia de los procesos judiciales, en fin, las audiencias públicas, nada de esto existe. El sumario en sí mismo en la justicia militar es secreto. Entonces, todas esas cosas oscuras, además de la historia propia de la justicia militar en tiempos de violaciones a los derechos humanos, creo que efectivamente no dan garantías para que se pueda hacer un buen proceso judicial. Aquí está el artículo de la tercera, y hay reacciones. Toa valora el fallo de la Suprema, se refiere a la ministra del Interior, Carolina Toa, nota de Esperanza Navarrete. Siempre es más sano que prime la justicia civil.
Desde la Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Toa, valoró esta tarde que la Corte Suprema haya determinado que la justicia civil deba seguir tramitando la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas y otros delitos ocurridos en Putre, en la región de Arica y Parinacota. En el fallo, además, la segunda sala del máximo tribunal estableció que la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, que ya estaba tramitando esto, si todo el sentido común del mundo indicaba que esto debía ser visto por la justicia militar, insisto, era una actividad militar, la marcha, los que estaban al mando eran militares, oficiales, suboficiales, y los conscriptos también eran, comillas, militares. Estaban haciendo su servicio militar obligatorio, formaban parte de la institución, tenían número militar, digamos, si usted quiere. Sin embargo, la justicia militar no da las garantías. Y como se pensaba que la justicia militar iba finalmente la que iba a investigar, Jenny Book, que es la ministra en visita a la Corte Marcial, llegó al lugar y empezó a hacer diligencias. El Ministerio Público, entendiendo que había una contienda de competencia, que en el caso podría llegar alguna vez a sus manos, como va a ocurrir ahora, también realizó algunas diligencias. Recordemos incluso que se pidió la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, que es el soldado fallecido, lo que fue paralizado por la Fiscalía Militar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Dice Carolina Toa, primero, respetamos las decisiones de los tribunales, siempre, pero nosotros en general creemos que en duda siempre es más sano que prime la justicia civil, porque algunos son militares, otros no, pero todos somos integrantes de esta sociedad y todos tenemos igualdad de condiciones ante los tribunales civiles. Claro, si tenemos este tema en la justicia militar, las partes no tendrían los mismos derechos que tienen en la justicia civil. Esa es la reflexión que se hace evidentemente. Todos los gobiernos, sin excepción, también los gobiernos de derecha, hemos avanzado en ir expandiendo el campo de las competencias de la justicia civil y dejando la justicia militar a casos muy acotados donde hay características muy particulares. Básicamente acciones bélicas, creo yo. Si no se reforma la justicia militar, eso va a pasar, digamos. Básicamente acciones bélicas. Entonces, respecto por esta decisión y como idea general, nosotros somos partidarios de mantener esa tendencia. La justicia civil como regla general y casos muy acotados y particulares, la justicia militar, dijo la ministra Carolina Toa, la ministra del Interior. Amnistía valora que caso conscripto lo revise la justicia civil, ni siquiera se debió haber evaluado. No, yo creo que ahí amnistía se pasa a un pueblo. Yo creo que sí había que evaluar la contienda de competencia. Había que evaluarlo. Coincido que es mejor que lo vea la justicia civil, pero había que evaluarlo. Ante la reciente determinación de la Corte Suprema respecto al caso Conscriptos de Putre, Amnistía Internacional emitió una declaración expresando su satisfacción por la decisión judicial. Si bien, dicen ellos, ni siquiera se debió haber evaluado, insisto, yo creo que había que evaluar ese asunto, la posibilidad que el caso Conscriptos de Putre fuera investigado bajo jurisdicción militar, se recibe con satisfacción que la Corte Suprema determinara a la justicia civil con competencia para indagar los hechos, detalló Amnistía. Esta es nota de Antonio González, de BioBio. Es esperable que ahora se emprendan todas las acciones necesarias para llevar adelante una investigación oportuna y exhaustiva y que sancione a los responsables, incluyendo a los mandos del ejército que puedan estar involucrados. Recordemos que el mando específico de este grupo de soldados conscriptos ya no fue dado de baja, sino que fueron separados de la institución, separados del cargo, pero no porque se estimase que pudiesen eventualmente tener alguna responsabilidad en los hechos, sino porque no habrían entregado toda la información adecuada, si usted quiere, a los mandos, específicamente al comandante en jefe del ejército. Entonces fueron separados. Ahí está. Finalmente será la justicia civil la que investigue el caso de la muerte del soldado conscripto don Franco Vargas y los otros 45 soldados que resultaron con algún tipo de lesión. Recordemos que ahí hubo una renuncia masiva de conscriptos a su servicio militar obligatorio. Bien, somos Sala de Prensa, gracias por estar aquí acompañándonos. No olvides hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y también donar a través de nuestro sistema Revenue en www.saladeprensa.cl/colabora. Es muy facilito colaborar con nosotros. Que tengan buena jornada, lo que resta del día. Adiós, nos vemos, chao.